Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre el reconteo de votos en las provincias donde se presentaron peticiones. En cumplimiento con los mecanismos legales y procedimientos establecidos por la ley, desde el pasado 2 de abril se inició a nivel nacional el reconteo de votos, respondiendo así ante la solicitud de la alianza Creo Suma. De esta forma, el Consejo Nacional Electoral canalizó los procedimientos para que las dos organizaciones políticas presenten los recursos administrativos correspondientes, respondiendo ante sus peticiones de manera técnica y transparente con el siguiente balance. A nivel nacional, 296.340 votos fueron recontados en las juntas provinciales electorales. Luego del reconteo, no se modificaron los resultados porcentuales obtenidos en las provincias, coincidiendo así con el conteo realizado el día de las elecciones por los ciudadanos que conformaron las juntas receptoras del voto. Bueno, como comunicadora pienso que es un proceso transparente, se dio la objeción, ellos resuelven, de las 29 que presentaron, 2 tenían con las pruebas ahí, se hizo el reconteo, lastimosamente los miembros de Creo salieron porque alegaron que los sellos estaban rotos, aunque así el presidente de la Junta respondió de que esos son los que llegan recién a los recintos y son los miembros de las juntas los que rompen. Ahora se hizo el reconteo y de una y de la otra quedaron igual los votos. En una gana Lazo y en otra gana Moreno. El reconteo se llevó a cabo con normalidad. Cabe destacar que para las audiencias públicas de escrutinios se convocaron a los delegados de las dos organizaciones políticas para que participen como veedores del proceso. En el caso de Pichincha se constató, en el momento de la convocatoria, únicamente la presencia de los delegados de Alianza País, factor que motivó a que la audiencia fuera postergada en varias ocasiones por la ausencia de delegados acreditados de la Alianza Creo Suma. Pese a que los delegados fueron notificados y se esperó hasta su arribo, llegaron cuando ya se desarrollaba el proceso y luego se retiraron sin culminar el mismo. Para dar respaldo a la fiabilidad de este proceso de reconteo, se contó con la presencia de técnicos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El Consejo Nacional Electoral informa que la audiencia pública de escrutinio nacional continúa instalada para que las organizaciones políticas realicen las respectivas peticiones de considerarlas necesarias. Consejo Nacional Electoral, Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Gestiona tu éxito profesional. Sigue una maestría en Sistemas de Información Gerencial, dirigido a profesionales en informática o sistemas que desean manejar procesos, porque una maestría Uniandes hace la diferencia. Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las elecciones del pasado 2 de abril se cumplieron sin contratiempos. Prácticamente no se registraron problemas al momento de ir a las urnas. El conflicto y el problema estuvo cuando empezaron a conocerse los resultados. Sin embargo, a pesar de la polémica por los números y porcentajes que pueden provocar forcejeos entre los contendores, hay aspectos que se vuelven evidentes, que se vuelven reales. El Ecuador es un país polarizado. Está dividido y enfrenta una crisis económica de complejas consecuencias. Durante la jornada del domingo pasado, se hicieron públicos datos de los exit poll. También se conocieron datos de participación ciudadana, información de la Escuela Politécnica Nacional y, por cierto, del Consejo Nacional Electoral. La coalición Creo Suma no reconoce esos resultados e impugna algunos de los mismos. Propone volver a contar un reconteo de votos
y sus partidarios han estado en las calles para hacer conocer su reclamo. Por su lado, Alianza País está de acuerdo con el reconteo de votos. Se adhiere al pedido de Creo, pero exigirá acciones legales si se comprueba que mintieron y se reservan el derecho de procesar a las personas que acusaron de fraude. Nuestros invitados esta noche aquí en Hora 25 son las siguientes personas. Paola Pavón, ella es secretaria nacional de gestión política. Agradezco la participación de Mae Montaño. Mae Montaño es asambleísta por Creo. También nos acompaña Omar Simón. Omar Simón fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Y nos acompaña también Diego Salgado, que actualmente es también asambleísta de Creo. Gracias entonces a la audiencia. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Saludos a nuestros panelistas y bienvenidos, amigos televidentes. La jornada electoral del 2 de abril se vivió de manera intensa a partir de las 5 de la tarde, cuando los resultados de las encuestas a boca de urna se difundieron con cifras poco homogéneas entre sí. A partir de las 18 horas, el CNE difundió cifras oficiales preliminares que otorgaban la victoria a Lenín Moreno. Solo entonces, todos los medios de comunicación difundieron datos uniformes y la ciudadanía se tomó las calles. Los militantes de País lo hicieron en forma de festejo, los de Creo en forma de protesta. Hoy, esa protesta continúa y se da paso a una fase de impugnaciones en la que tanto Creo como Alianza País afirman que pedirán el reconteo de sufragios voto a voto. Jornada electoral. Cerradas las urnas, los Exit Poll anunciaban resultados distintos que se compartían en los medios que los contrataron. Guillermo Lasso de Creo, 47.8 en votos válidos. Lenín Moreno del movimiento Alianza País, 52.2. Las cifras que arroja el Exit Poll de Cedatos. El candidato Guillermo Lasso tiene 53.02%. Lenín Moreno de Alianza País, 46,98%. Los canales incautados y del Estado transmitían las intervenciones cautelosas de Alianza País y algunas caras largas en cadena. Tenemos una ventaja muy considerable. De todas formas, esperaremos hasta que el Consejo Nacional Electoral dé el informe definitivo. Por separado, los medios privados conectaban con los festejos de Guillermo Lasso, que creía haber alcanzado la victoria. Guillermo Lasso está hablando en la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar un momento, luego continuamos con la entrevista. Quiero agradecer a distintos dirigentes políticos y actores sociales. Pero a partir de las 6 de la tarde las cosas fueron distintas. La resaca electoral de la oposición se adelantó y las caras largas de País se transformaron en sonrisas, cuando después de varios minutos fuera de servicio, la página web del Consejo Nacional Electoral arrojó los siguientes resultados preliminares. Vamos a poner en pantalla, señor Lasso, lo que este instante está proyectando ya el Consejo Nacional Electoral. Estos, como usted puede ver, son los datos del Consejo Nacional Electoral, escrutados el 88,36%, le dan una ventaja del 51,13% a Lenín Moreno y un 48,87% a usted, señor Lasso. Entonces, el oficialismo asumió el triunfo en la tribuna de los Chiris. Agradecer a mi compañero de fórmula, Jorge Glass. La oposición se tomó las calles aledañas al CNE en Quito y algunas ciudades del país en protesta por lo que consideraban había sido producto de un fraude. El Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles. A 4 de abril, el CNE anunció resultados irreversibles de la contienda, pese a que invitaba a las organizaciones políticas a impugnarlos. Esos resultados daban la victoria a Lenín Moreno con el 51,16% de los votos. Agradecerle a Rafael por la confianza, por todo lo que ha hecho por la patria. Los días siguientes transcurrieron entre agradecimientos, preparativos de transición y gestos para reafirmar la victoria en Alianza País. Licenciado Moreno, ingeniero Glass, quisiera consultarles qué piensan hacer en su eventual gobierno frente a una votación dividida para ganar legitimidad en el gobierno. A ver, señor Paredes, yo siempre le he tratado a usted con mucho respeto. Por favor, yo soy, desde que el señor presidente
del Consejo Nacional Electoral. Yo los resultados soy el presidente electo de los ecuatorianos. No me trate como el candidato. Y protestas, objeciones, denuncias de fraude e impugnaciones de encreo. De 32.878 actas, al 82.22%, adivinen quién seguía siendo presidente. La verdad debe brillar voto a voto. Que esa revisión se efectúe de manera inmediata, en un lugar público. Así, Ecuador concluyó su semana postelectoral como inició el proceso, dividido. Solo una vez resueltas las impugnaciones, se proclamará presidente. Bien, entonces vamos a empezar esta conversación que hemos propuesto aquí en el estudio de Teleamazonas. Voy a dar la palabra a Omar Simón y le voy a pedir su apreciación respecto al tema de cómo se procedió el sistema o el mecanismo de información en general durante el 2 de abril. Tal vez empezando por los exit poll, por favor. Buenas noches, Omar, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los miembros del panel. A ver, yo creo, partamos de una cosa que me parece que fue una decisión correcta, adecuada del Consejo Electoral, de exigir a quienes iban a difundir resultados preliminares se lo entregue primero al Consejo Nacional Electoral. Esa es la decisión adecuada. Estimo, en mi opinión muy personal, es que el Consejo Electoral, una vez que tuvo dos resultados de exit poll, que eran discrepantes entre sí, diferentes, con resultado diferente, pudo haber tomado una de dos decisiones, o impedir que se publiquen o exigir que las dos cadenas publiquen ambos exit poll, de tal manera que la ciudadanía pueda entender y conocer, el conjunto de los ciudadanos, que no, los exit poll no podían de alguna manera dar claridad sobre el resultado electoral y que se tenía que esperar a lo que siempre se tiene que esperar finalmente, que es el escrutinio del Consejo Nacional Electoral, que es el único dato oficial y sobre el único dato sobre el cual se puede proclamar resultados. Ok, empezamos entonces con los exit poll, fue la primera información que tuvimos. Fue la primera información. Luego teníamos expectativa por lo que podía decir participación ciudadana. Luego había otro dato que era el de la Politécnica y finalmente ya el Consejo Nacional Electoral. Así es. Luego, obviamente, venían dos ejercicios de conteo rápido de distintas características. El conteo rápido es mucho más fiable, evidentemente, que un exit poll. No tiene los riesgos que el exit poll conlleva, porque son datos finalmente de urnas, de las actas. Es decir, es información ya verificada en el conteo de votos. Entonces no hay margen a equivocación ahí, lo que puede suceder con un ciudadano que no responda adecuadamente o una mala toma no de datos en el campo, ¿no es cierto? Estos son mucho más fiables, los dos conteos rápidos, tanto el de la Politécnica como el de participación ciudadana, dan claramente un resultado muy claro, es decir, una ventaja del candidato Moreno sobre el candidato Lasso. En el caso de participación ciudadana decide anunciar el resultado como un empate técnico sin dar el resultado numérico. No dio el resultado finalmente. Exactamente. Sí. Y da una diferencia de 0.6% que por donde usted vea matemáticamente no existe. No existe porque finalmente, esto es muy simple. Uno tiene una restricción que se llama 100%, que es el total de los votos. Si uno resta al 1, tiene que sumar al otro, claro, la misma cantidad. Entonces 0 a 6% no existe porque el margen de error es de 1%. Con un detalle adicional, si uno revisa ya matemáticamente los resultados, hay un nivel de certidumbre del 90% de que Moreno ganaría con ese exit poll. Técnicamente revisado, ese es el nivel, o sea, 9 a 1. Yeah. Porque el margen en el cual se encuentran, digamos, la banda de error es de apenas del 0.2%. Ok, hay el margen inferior, el más bajo de todos. Ya. Diego Salgado, por favor. Yo debo insistir, más allá de los números o si el exit poll 1 o 2 tuvieron o no la razón, en que el fraude electoral, de acuerdo al concepto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, existe. ¿Y por qué? Simplemente para citar pocos ejemplos. El 1 de octubre de 2016, cuando se presentaban los candidatos de Alianza País, se transmitió por los canales que llaman públicos en vivo la fiesta Alianza País, recursos del pueblo ecuatoriano. Ya en ese entonces yo había pedido a la Contraloría que se haga un examen especial sobre eso. Salieron a decir que han pagado algo. En fin, démosles el beneficio de la duda. Pero si seguimos nosotros, o más bien para fortalecer mi argumento, en un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado,
entiendo que es amiga de la Revolución Ciudadana. Examen a la Secretaría Nacional de Comunicación en el periodo comprendido 2013-0801 hasta 2015-0831. Para no quedarme en esto, solamente voy a las conclusiones de una empresa llamada Ecuadetalles, en donde la Contraloría dice que se evidencia en correos electrónicos que la empresa está contratada por la SECOM, realizó el seguimiento y presentación de candidatos políticos de un movimiento político, lo que ocasionó que se utilicen recursos públicos para promocionar a dicha organización política. Para ahondar, de acuerdo a el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los cuales Alianza País tiene mucho respeto, y en convenio también con Costa Rica, dice, entre otras cosas, que en principio el fraude puede detectarse en 3 niveles. En los materiales preparativos, y me voy a saltar por cuestiones de tiempo y voy a leer literalmente, uso y abuso de fondos públicos y de la maquinaria estatal para favorecer alguna candidatura. Okay. Entonces, y fíjese, sí, solamente para citar ejemplos, el telégrafo, el feriado bancario llevó hasta su vida, no sé qué, habla de socialcristianos, de una serie de líderes políticos que está buscando desprestigiar. La ley de instituciones financieras en el titular. Guillermo Lazo fue miembro de la Junta Bancaria que aprobó el préstamo de 1996. El telégrafo, lunes 6 de marzo. Y esta fue la tónica. Existe un estudio de Fundamedios, por ejemplo, entre la semana del 10 al 16 de marzo, que el 62.98% los medios públicos, que llaman públicos, desacreditaron al candidato Guillermo Lazo y hablaron bien del candidato licenciado Lenín Moreno, el 32.62%, para que la semana siguiente, el 24-30, sí, fue exactamente lo contrario, desacredita el 29% los medios públicos y hacen proselitismo a favor de Lenín Moreno, el 58-75%. Paola Pavón, por favor. Andrés, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos los que nos miran. Exactamente lo que está haciendo y quien comparte mesa con nosotros es lo que viene haciendo, creo, estos días. Mire, hace algunos días vimos la exposición del señor Monge, que también estuvo a cargo de control electoral, insistiendo en una serie de elementos de un fraude sin una sola prueba, Andrés. Y creo que eso es importante señalar. Usted nos hace una pregunta, dice, están los resultados electorales, hace una introducción, señala lo que ha planteado, creo, lo que ha planteado Alianza País, y nos hacen el recuento de un supuesto fraude sin una sola prueba. Y yo aquí quiero aclarar y quiero aprovechar las cámaras para decirlo expresamente. Aquí no hay interés de contabilizar ni abrir 1.795 urnas, como lo dijo inicialmente el responsable de control electoral, el señor Monge. Después el señor Lazo dijo que ya no son 1.795, que tienen que ser las 40.000 urnas, porque ellos conocen, y creo conoce, y el país conoce, y la comunidad internacional conoce que hay un ganador de los comicios del 2 de abril, y ese ganador se llama Lenín Moreno. Yo creo que no hay una actitud de la organización política, creo, de ir hacia la autoridad electoral para decir, bueno, que se nos aclare el resultado de las mesas. Aquí lo que hay es un afán de desestabilización, hay un afán de generar caos en la calle, hay un afán de generar violencia de la manera más irresponsable. Y yo creo que aquí nosotros, como gobierno y como organización política, lo hemos dicho, lo repetimos, no vamos a caer en esa provocación. A nosotros nos importa la paz del Ecuador. Vamos ganando 15 comicios electorales en 10 años gracias al cariño del pueblo ecuatoriano en las urnas. Por lo tanto, no vamos a través de llantas quemadas, a través de encapuchados, a través de hacer piquetes en 7, 8 sitios de la ciudad de Quito para aparentemente demostrar el caos, querer ganar por la fuerza lo que la ciudadanía no nos ha entregado en las urnas. Entonces yo quiero aprovechar y hacer aquí un llamado, tal como lo dijo hace algunos días nuestra organización política. ¿Quieren abrir urnas? Bueno, nosotros no hemos pedido, no hemos impugnado,
Pero si ustedes quieren hacerlo, nosotros estamos de acuerdo, porque no tenemos nada que ocultar ni tenemos nada que esconder. A diferencia del señor Monge, que anunció el mejor control electoral, nosotros tenemos un excelente control electoral, tenemos el 99% de actas físicas, actas que ya las tenemos, y que es cuestión de sumar, es cuestión de entregarles a los señores de Creo, a la prensa, a quien quiera, suman, restan y están ahí los resultados. Por lo tanto, la victoria de Lenín Moreno, anunciada, porque hasta que no se cierre el proceso electoral bajo el debido proceso, hasta que no se evacúen las impugnaciones en el caso de que hayan, porque hasta ahora no hemos visto impugnaciones, o el tema de la apelación en el caso de que haya, obviamente, como lo ha dicho Lenín Moreno, nosotros esperaremos los resultados de la autoridad electoral, porque somos demócratas. Listo, Paola, muchas gracias. Mae Montaño, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Y pues un saludo a quienes me acompañan en la mesa. Con las disculpas de la voz, que es producto de la vigilia, sí, porque estamos en las calles. Yo quiero hacer llegar un saludo respetuoso, cariñoso y todo mi homenaje a los ecuatorianos que están en las calles, en Quito, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Cuenca, en El Oro, en todas las ciudades del país, que están manifestándose de manera cívica, que expresan su descontento con los resultados. Pero que están desestabilizando. Porque sienten que el binomio ganador fue Lasso Páez, si no la gente no sale a las calles de manera espontánea. Y es un derecho de la gente. Hay que recordarles a quienes ahora denostan de la salida de las personas a las calles, que el pueblo es el poderoso, que el pueblo es el soberano, que tiene derecho de expresar su descontento en las calles. Y yo les voy a decir que no conozco hasta ahora ningún grito de libertad, ni de independencia, ni de rescate de la democracia en el mundo que no se haya hecho en las calles. Así que yo sí rindo mi homenaje a ese pueblo valiente del Ecuador que sale, que no se deja menospreciar, que no se deja descalificar y que va a estar ahí. Yo sé que va a estar ahí en las calles. Y yo me pregunto, gente que ha sido políticamente beneficiaria de las luchas de los ecuatorianos en las calles, ¿por qué ese proyecto político que ahora pretende perennizarse en el poder? Nació pues de la revuelta de los forajidos, de ahí nació. Y entonces ahí, ¿por qué no denostaban pues la salida de la gente en las calles? Ahora calificar al pueblo ecuatoriano de violento, grosería tamaña, un irrespeto completo. Y yo lo que digo ahora es que todos los temas técnicos, me encantaría, mire, que en este momento tuviéramos la posibilidad de tener instituciones fuertes y autoridades respetables en el Consejo Nacional Electoral, en la justicia electoral y en la justicia ordinaria para agotar las vías necesarias. Que lo vamos a hacer porque estamos construyendo la historia, pero sabemos que las instituciones están desgastadas, sabemos que todas las funciones del Estado, empezando por el electoral, están cooptadas por una sola función, que es el Ejecutivo, y por una sola persona, que es Rafael Correa. Voy a concluir la idea. Ya. Para decir entonces que lo que tiene que discutirse y debatirse profundamente son los temas políticos, porque así hemos vivido. Todos los temas económicos, técnicos, judiciales, todos, inclusive ahora, las últimas declaraciones, las últimas actitudes y amenazas que estamos recibiendo, indican que por encima de todos los asuntos técnicos, de si Creo tiene el mejor control electoral o si mejor es el de país, bueno, podemos hacer un concurso de méritos sobre el tema. Pero yo te dejé hablar, entonces me estoy hablando ahora. Estoy diciendo que declaraciones como las del presidente del Consejo Nacional Electoral, declarando su sentimiento profundo por el presidente de la República, palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, diciendo que cuando el electorado escoge con el corazón, entonces no hay errores, con filosofía, con literatura. Aquí lo que el pueblo ecuatoriano exige es transparencia. Okay. Y la obligación de las autoridades y del gobierno en este momento es garantizar la paz pública y garantizar a los ecuatorianos la protección de vida y sobre todo la transparencia. Okay. Por eso exige conteo voto a voto y apertura de todas las urnas. Una vez que ha habido esta primera ronda de intervenciones de nuestros panelistas, vamos a un corte y volvemos para provocar ya el debate, la discusión sobre los temas que ahora mismo los vamos a plantear. En un instante retornamos. Estamos en Hora 25. A
A pocos días de que se proclame oficialmente al nuevo presidente de la República, se discuten los retos más importantes que tendrá que afrontar el nuevo gobierno. Independientemente de quién lo presida, el país yace en condiciones frágiles en lo económico, lo político y lo social. Analizamos brevemente esas condiciones. Que te cuide durante toda una vida. La educación será gratuita y además de calidad. 40 universidades con vallas curriculares. Vamos a luchar contra la corrupción de estos pillos. Un Ecuador en condiciones más frágiles que aquellas del 2013, cuando se produjo la última contienda presidencial, es el que vivimos hoy. Condiciones que, más allá de depender de factores externos, internos o una mezcla de ambos, deberá afrontar con respaldo popular dividido quien asuma la presidencia. El nuevo presidente deberá lidiar con una deuda de perfil caro y que a febrero de este año ascendía a 39.883 millones de dólares. Las tasas en el mundo están alrededor del 1% y nosotros estamos pagando alrededor del 11%. Si estamos pagando 10 puntos más. El 5% de esa deuda, es decir, 1.747 millones, se adquirieron entre enero y febrero de este año. Una renegociación de la deuda, o más que una renegociación, buscar cambiar el perfil de la deuda. Por tratarse de un año electoral, el presupuesto del 2017 se ajusta al del 2016, en cuyo caso el gobierno deberá sortear un déficit fiscal de 7.500 millones de dólares. Esa cifra es alta si consideramos, por ejemplo, que supera los 7.010 millones que gastó en sueldos, inversiones, obras y demás el gobierno nacional en el 2006. Déficit en torno al 8% del PIB no es sostenible en ningún país del mundo. El nuevo presidente también deberá sortear la situación del IES, que a criterio de algunos expertos en la materia yace en estado crítico, cuando el Estado adeudaría 2.000 millones al Fondo de Salud. En septiembre del 2016, la deuda del gobierno está en cero. Desaparecen la deuda en salud. Es el 2016, en septiembre. Compañero, no es que desaparecen. Lo que se decía es, básicamente, estos 2.000 millones de dólares son incuantificables. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo verificas a quién atendiste, cómo atendiste? No de ahora, no de nuestro gobierno, sino de siempre, para empezar. A esto se suma la pérdida de 340.000 empleos plenos que se produjo en el 2016, además del alto índice de empleo inadecuado. Pero los retos económicos, si bien destacarán como los más importantes del futuro gobierno, no serán los únicos. Quien ostente el poder lo hará con un capital político dividido casi en partes iguales en la calle. Ese capital no estará tan fraccionado en la Asamblea. Tenemos en este momento seguros 76 asambleístas, lo cual también da una mayoría absoluta. Una mayoría absoluta, lo cual es importante, queridos ecuatorianos, porque eso va a asegurar la gobernabilidad. En el legislativo, el Movimiento País tiene la ventaja. Ha colocado 74 legisladores de su organización versus 34 de la alianza Creo Suma, que forman parte de los 63 de la oposición. Capital político importante, pero que podría desgastarse conforme se revele información sobre casos de corrupción que hoy reposan sin anuncio de avances de la Fiscalía General del Estado, como el caso Odebrecht, u otros que avanzan con fuertes cuestionamientos, como el caso Petroecuador. Bien, vamos a ir a la segunda parte de este programa. Claro, en este reportaje hemos planteado algunos de los retos, de los desafíos que tendría el nuevo gobierno. Sin embargo, Paola, quisiera que volvamos un poco al tema de la primera parte del diálogo respecto a la expresión en las calles, a la falta de institucionalidad, en fin, a ver. Mire, Andrés, a pesar de la línea que acaba de presentar, que fue la línea básicamente que reivindicó la oposición en la campaña, más una campaña sucia de desprestigio, yo quisiera retomar la última parte del reportaje. En efecto, no solamente ganamos la Asamblea Nacional con 74 curules, ganamos la consulta que rechaza paraísos fiscales, la primera vuelta sacamos 1 millón de votos de diferencia y adicional a eso ganamos el Parlamento Andino. Y hoy nuevamente, el 2 de abril, hemos triunfado y el binomio Lenin Moreno-Jorge Glass tendrá la tarea, que además lo asumen con mucha humildad, de conducir este país los próximos 4 años. Vamos a la pregunta que usted me hacía. Nadie se opone a que la gente se manifieste en las calles. Lo que no podemos permitir es la agresión, no podemos permitir la violencia, no podemos permitir que lastimosamente los aliados, en este caso de la organización política Creo, como el Movimiento Popular Democrático, nos vuelva al país del pasado después de 10 años que hemos mantenido la calma. Entonces creo que hay que hacer una diferencia entre personas como May, que no dudo estar en la vigilia,
pero sí con algunos encapuchados que les tenemos quemando llantas, pidiendo que las volquetas que vienen de la mitad del mundo boten la arena, o que obliguen, como dice el señor Rodas, que yo todavía tengo dudas, de que los recolectores de basura de Maceo nos boten basura y afecten la carita de Dios. Entonces creo que hay que diferenciar la manifestación de la violencia y de la agresión. Ok, ahí hagamos una pausa, pero Paola. quisiera cerrar ahí un momento. Sí. Yo creo que no hay un país convulsionado, no hay un país convulsionado. Hay un país que ha recibido unos resultados electorales, habrá gente que está insatisfecha, que está frustrada, porque eso es el resultado de una elección, y obviamente es totalmente legítimo que se puedan expresar esas manifestaciones sin violencia y que se recurra a la autoridad. Gracias. Pero quiero cerrar con esto, Andrés, y perdón que insista. Si a MAE no le parece, en este caso, el señor Juan Pablo Pozo y el CNE, la autoridad competente, o sea, por lo menos escuchemos lo que ha dicho la comunidad internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos se ha pronunciado ya y ha felicitado a Lenín Moreno. Presidentes como de Colombia, que no están afín a nuestra línea ideológica, se ha pronunciado. La Organización de Estados Americanos, o sea, aquí las personas que nos acompañan en el panel hicieron viaje a Estados Unidos para pedir misión de observación, que la OEA pueda venir, que necesitamos que haya transparencia. Todas las misiones de observación se han pronunciado a favor de la tarea realizada por el Consejo Nacional Electoral y han felicitado al nuevo presidente. Responsabilidad interna, nosotros que somos tan soberanos, es que aquí internamente las autoridades nos rindan cuenta. ¿Cómo no ganar elecciones? Pues con un Consejo Nacional Electoral sumiso, entregado, obsecuente, claro, entre compadres, también se hacen los favores, pues lo ha declarado él mismo ayer, que le rinde homenaje a su compadre. Pero yo lo que me pregunto es, todo este escenario que se ha mostrado muy bien ahí, continuará, pues, es que no hay ni siquiera en el discurso la decisión de enrumbar el país de manera diferente. El modelo económico fracasado continuará, eso nos han dicho, pero la pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano que está en las calles, ¿qué vamos a hacer con la lucha contra la corrupción? Los esmeraldeños nos preguntamos, ¿qué va a pasar con aquellos que robaron en la refinería? ¿Qué va a pasar con aquellos que han dejado hasta ahora sin agua a la refinería, a Esmeraldas? ¿Pero qué va a pasar con aquellos que se han robado la plata del petróleo? O sea, la corrupción continuará y entonces la fiscalización será cero. Así que tenemos que seguir en las calles porque queremos un cambio de modelo económico y queremos una lucha contra la corrupción. Omar, el tema de los datos, de las cifras, de cómo se produjo. A ver, bueno, como estamos yendo y viniendo de tema. Sí, ¿no? Estamos medio desordenados. El día de las elecciones hubo básicamente 5 fuentes de resultados, ¿no es cierto? De esas 5 fuentes, solamente una, exclusivamente una, no coincidió finalmente. Es decir, había un exit poll, 2 conteos rápidos y los resultados emitidos por el Consejo Electoral, todos coinciden en que hay un ganador, en que hay un candidato que sacó la mayor votación, en definitiva. Hay una cosa que llama la atención, 2 cosas que llaman la atención acá. Ese datos, dicho por Polibio Córdoba, admitido por Polibio Córdoba, en el primer corte de su exit poll, da 51%, 51.6%. Ese fue a las 11:40 más o menos. Claro, sí. 51.6% a Lenín Moreno y 46.98% a Guillermo Lasso. Y en el cierre se invierten los resultados. Técnicamente, casi imposible que esto pueda suceder. O sea, los que hemos tenido experiencia y hemos trabajado en estos temas durante mucho tiempo, yo tengo una experiencia desde el año 96 trabajando en este tipo de temas, sabemos que esto no puede suceder, que puede haber alguna variación mínima, pero no pueden invertirse totalmente los resultados. O sea, pasar de una diferencia de 5 puntos, o sea, tener una diferencia de 5 puntos en un lapso de 2 horas, que es el cierre de la primera toma y el cierre de la segunda toma, es técnicamente imposible. Así que Polibio Córdoba tendrá que explicar qué es lo que sucedió con su exit poll y por qué dio resultados tan divergentes. Ahora, luego, bueno, pero con ese dato de Polibio Córdoba se festejó y prácticamente se proclamó un resultado. Y es el que tiene a la gente en las calles adicionalmente, ¿no? Porque ese es el único que no coincide con el resto. Al margen de cualquier cosa, la protesta en este momento es por una inconformidad con el resultado electoral, con el conteo de votos, no la campaña ni ninguno de los otros elementos. Sobre eso es la discusión en este momento. Ahora, participación ciudadana, de la cual MAE fue presidenta, y yo fui subdirector y dirigí el conteo rápido,
implementé el sistema de conteo rápido de participación Omar, ciudadana. una precisión respecto a ese primer corte que me llamó la atención cuando usted dijo que le daba la ventaja y que hubo esta diferencia, digamos, que le daba la ventaja a Lenin Moreno. Sí. Eso fue a las 11:40. A las 11:40 entregó esa ¿Qué información. cifra tenía usted? ¿Cuál era? 51.6 ¿A favor de? a favor de Lenin Moreno versus 48. Y después se trastocó, dice usted, se trastocó y cambió. Sí. O sea, es que es absolutamente... Ya vamos a hablar de eso, Mae, porque creo que estamos hablando creo que hay que ser muy rigurosos técnicamente. Estoy hablando yo, Mae, cuando tú hablaste, yo te permití, déjame terminar. Pero ahora ya los datos reales están. ¿Por qué seguimos discutiendo sobre el éxito? Entonces acepten los datos una encuesta reales. Simplemente. Pero Acepten los datos reales. Los datos reales. Hablamos de las urnas. Porque lo que hizo el Dijimos que presidente ya es ayer. proclamar resultados antes de la hora. Si están los datos Dijimos que reales, sí. acéptalos. Es así. Así que eso no es justo. Porque el señor, si es que cabe la palabra señor, el presidente del Consejo Nacional Electoral, proclama resultados Pero el antes de anuncio- tiempo. pero el anuncio por de Juan encima Pablo de la Pozo- ley, por pero- encima de la Mae, ley. ¿me ¿Cuál es el permites? apuro? A ver, El anuncio de Juan tranquilidad. Pablo Pozo. Vamos, ¿Cuál es el Omar, apuro? terminando. A ver, Perdón, el anuncio que haya hecho Juan Pablo Pozo, ¿Cuál ¿en es el qué apuro? cambia el resultado electoral? ¿En qué cambia el resultado ¿Para electoral? qué ¿En qué cambia? trastoca la ley, pues? ¿En qué cambia el resultado? No, a ver, Mae. ¿Para qué se El pone Consejo a Electoral proclamar ya tiene la- varias fases. Una de esas es anunciar resultados para continuar las otras fases. Hay una Cuidado. desconfianza del 50% de los ecuatorianos sobre la actitud del En señor encuestas de presidente del CNE. en encuestas Abra de las urnas. en encuestas de Ceratos. Abra las urnas y vamos al conteo voto. En las encuestas de Ceratos. Abramos, no Ahora, estamos hablando ya de el encuestas. conteo voto a voto. De realidades. A ver, esa es conteo voto a voto. ¿en qué caso se podría hacer? La ley establece en qué caso se hace el conteo voto a voto. No es cuando el capricho de un candidato así lo pide. No es el candidato. Jamás, bajo ningún concepto. Es cuando hay inconsistencia numérica, cuando las actas no tienen firma de presidente y o secretario, y cuando no hay acta. Ok. Así es. Esas son las tres El razones. sistema informático Ya. del Consejo Electoral tiene los mecanismos, los parámetros para controlar actas inconsistentes, cuando hay diferencia numérica. Ahora, sobre el apagón, para que no quede... Sí, rapidito lo del apagón. Mae, yo creo que ustedes deberían pedir a la persona que les organizó todo esto que les devuelva la plata, porque la verdad es que les estafó. A las autoridades. La verdad es que les estafó. Hay cinco mecanismos de difusión de resultados del Consejo Electoral. Primero, sistema de escrutinio oficial. No es del mismo de la página web. Esto ha sido siempre, además del esquema. No puede poner el escrutinio oficial en la página web y someterlo a ataques. Claro. Escrutinio oficial. El FTP al cual hace referencia Monge y Guillermo Lazo, que es el servidor donde pueden tomar los datos, las organizaciones políticas, tomar los datos, la data en bruto, digamos así. Otro que se le da a los medios de comunicación y el sistema web. Ok, Omar, El tenemos que que... fue atacado ¿Fue según cuál? la El que información, tenía acceso es el público. que está al público, pues. Ya. O sea, es la página web. Esto equivaldría a decir que cuando se cae el sistema en el banco te chorea. Así de simple. Listo, a ver, Diego, por favor. Yo voy a insistir así no les guste. El fraude electoral por concepto es bastante más amplio. No solamente se refiere al resultado, sino qué se hizo para llegar a ese resultado. Insisto, se ha abusado de los recursos del pueblo ecuatoriano. Eso, si hubiésemos tenido un juez independiente, haya hecho Sedatos o haya hecho la consultora que haya hecho, habemos ecuatorianos que no confiamos en el juez electoral. ¿Por qué? Porque es compadre del presidente y debe ser, hasta por recomendación internacional. Fíjate, por ejemplo, si me permites, encantado. Tú me interrumpiste, Primero, no, yo no te interrumpí. Solamente una Luego, Oigámosle a Omar a ver qué dice. Es una puntualización muy pequeña. ¿De dónde sacas que Juan Pablo Pozo es compadre del presidente de la bueno, no República? sé, compadre, amigo, se declaró el 2, No, el ¿de domingo dónde 2. sacas que es compadre? Mira, Usted declara el 2 que es compadre. compadre, Al igual que amigo. Almagro, al igual que el Estado norteamericano, al igual que Colombia. Es evidente al que igual que quienes la han OEA, presidido pero el sí Consejo sabes- Nacional Electoral ahora son parte del gobierno, pues. A ver, ¿O no eres tú? diferencia las cosas. El anterior ahora es ministro, fue ministro de Aguas o de alguna cosa, Diferencia las con cosas. tantos Yo fui parte ministerios. de la Pero bueno, organización cuando en todo presidía caso, Maya, además. la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cual ustedes respetan, dice, entre otras cosas, varias recomendaciones: selección imparcial de los funcionarios encargados de administrar el proceso electoral, para que no te disgustes, no compares, pero todos responden a Alianza País, pues.
Todos, absolutamente todos. ¿Quiénes les escogen? Participación en la otra función que se inventaron, participación ciudadana, la que preside. Tenemos los videos que usa pompas y camiseta de Alianza País. Entonces, no hay independencia. No hay independencia. O sea, hablas de las encuestas, si no les gusta ese dato, que ese dato se defienda. Pero nada más y nada menos que el secretario nacional de Educación Superior dice que en su cuenta, que de acuerdo a la Georgetown University, Lenin ganaría en primera vuelta con 43%. Y qué vergüenza a nuestro secretario de Educación. La universidad le desmiente. A ver, pero es información de red. Le desmiente. El señor Ricardo Patiño dice 4 de las 5 encuestas boca de urna dan la victoria en primera vuelta. Y él, el ministro de Defensa de la Revolución Ciudadana, exhibe entrevistas, pero solo para... Rapidito, Diego, porque tengo que dar chance a todos. De las tipologías de fraude, y por eso yo insisto, de acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así se rían. Esto tiene que ir, pues, a ámbitos internacionales, porque no confiamos en los jueces electorales. Okay, listo. Pero fíjate, Andrés, abuso de encuestas. Abuso de encuestas. Yo le vi al presidente saliente en la primera vuelta que con el exit poll de perfiles de opinión, que esa creo que sí les gusta, la abrazaba y bailaba con el licenciado Moreno. En primera vuelta, eso pasó. Ok, listo. Gracias, Diego. Paola, por favor. Rapidito, mire, de todas las aseveraciones que Diego ha dicho algo real. No nos interesan los resultados, nos interesa colocarlo del fraude. No nos interesan los resultados. Está claro. ¿Por qué, Paola, por favor, insistir en el tema del fraude? Por un simple hecho. Mire, vienen 10 años insistiendo en compararnos con otros países. Aquí el único interés de los señores de Creo es deslegitimar un gobierno que acaba de ganar en las urnas. Repito, si no les convence el Consejo Nacional Electoral, por lo menos las otras organizaciones y las otras instancias que a pedido de la oposición han venido a hacer veduría. O sea, aquí hay un hecho real. Aquí se quiere caotizar el país, se quiere generar violencia, se quiere desconocer los resultados electorales porque hay toda una hoja de ruta. Si no se habrían satisfecho con las 1.795 actas que quieren abrir. Mae, cuando dijeron, queremos abrir 1.795 actas, nuestra secretaria del movimiento salió y dijo, sí, pero ¿sabes por qué no se pueden las 40? Las 40.000 te voy a decir por algo. Porque el 138 del Código de la Democracia es simple. No se puede decir, esta elección no me gustó. Lo del 2 de abril que se vuelva a repetir. Primero por algo. Primero porque esa elección estuvo por 40.000 mesas. Multiplique por 4 personas que estuvieron en la mesa. 160.000 personas. Creo tuvo un delegado. Alianza País tuvo un delegado. O sea, más o menos 180.000 personas. Todas son tramposas y han hecho trampa. Adicional a eso, lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, no se puede abrir todas las urnas porque nos están diciendo que hagamos una nueva elección. Ustedes están jugando con los ecuatorianos. Yo creo que hay que preguntarle a Juan Pablo Pozo, que él está cosechando lo que ha sembrado junto con ustedes. Perdón, recién empiezo. Juan Pablo Pozo es el presidente del Consejo Nacional Electoral, pues, es la autoridad de lo que estamos discutiendo. Él y ustedes están cosechando lo que sembraron. Ustedes han sembrado un sistema dictatorial, concentrador de poder, donde todas las demás funciones responden al Ejecutivo. Así lo hemos vivido y lo seguimos viviendo en la Asamblea. O sea que eso no es ninguna novedad. Pero Juan Pablo Pozo fue capaz de aprobar un reglamento que lo puso por encima del Código Orgánico. Es que aquí no hay Estado de Derecho, señores, no hay Estado de Derecho. Aquí el único derecho que prevalece es el derecho del gobierno, del presidente de la República y ustedes. Por tanto, si la elección estaba trucada desde antes, ¿para qué participaron? Por tanto, hay que participar porque se destruye la democracia. Que no creen. Le voy a decir a Omar, que tiene que responderle a la gente que está en las calles y que debe seguir en las calles, ecuatorianos, sigamos en las calles. Más presión social, en paz, porque esos somos los ecuatorianos. El que tiene que responder es la autoridad electoral, tiene que responderle al pueblo ecuatoriano de por qué no hay transparencia. ¿Y sabes por qué? Porque en la fase antes del proceso electoral, antes de las elecciones, se le exigió a ese señor y a todo el consejo, por supuesto, que tenían que depurar los padrones y no se hizo. Ahí donde están los muertos, los extranjeros que no tienen derecho a votar, los que no tienen derecho, no los que sí tienen derecho. Le dijimos al señor que haga auditoría de ese sistema, del apagón informático. Por tanto,
este es el momento en que la transparencia electoral tiene que pillar. Y sí pueden abrir todas las urnas, y sí se puede hacer conteo. Voy a ir a un corte. Lean 138, usted es legisladora, mae. Hay una Usted es forma legisladora, muy lean simple. 138 del Código de la Democracia, lea la ley. A ver, no vamos a poder seguir así. A Paula, ver, pregúntale por qué él estableció un mecanismo de escaneo por encima de lo que dice el Código ustedes quieren Orgánico. ganar las elecciones a gritos y quieren ganar un debate a gritos. ¿Cuándo se A ver, eliminaron las juntas intermedias? A ver, permíteme. Mae, es muy simple. Muy Es simple. muy simple lo que Y el tienes que hacer. reglamento es simple. Coge el acta, Por encima del Código Orgánico. coge el acta, Pero no me lleves el acta. revisa contra los resultados y revisa si coinciden, y si no coinciden, impugna. Ese es el ¿Y por qué procedimiento. no vamos a un nuevo escrutinio entonces, ¿Por qué? pues? ¿Qué quieres? ¿Tercera vuelta? A ver, perdió la primera vuelta, perdió la segunda vuelta y ahora quieres tercera vuelta. Dale, tranquilidad, por Tengo que ir a la favor, publicidad. por Vamos a ir favor. al corte y volvemos. No funciona así. En un instante. Dale, pues, tú sabes. Dale, entonces el tercer segmento, la tercera parte del programa. Voy a dar la palabra a Diego para que comente lo que se dijo hace unos momentos y luego ciertas precisiones que vamos a pedir. Muy bien. Primero, yo también soy absolutamente amigo de que los ciudadanos se expresen. Y ahora con más razón. En democracia, y subrayo, en democracia, el pueblo se expresa a través del voto. Y habemos ciudadanos que nos sentimos incómodos con los resultados. ¿Por qué? Yo ya vengo exhibiendo las razones. Desde el 1 de octubre de 2016 se abusó del recurso público y se ha ido abusando hasta inclusive en esta semana que termina, cuando salen 2 militantes de Alianza País sin funciones dentro del gobierno, en una cadena nacional, vestidos de Alianza País, dando o pretendiendo hacer un favor al pueblo ecuatoriano, diciendo que están de acuerdo que se abran 1.700. Pero ¿ustedes están de acuerdo o no que se abra? Que se abra, Que se haga por el supuesto, conteo. pues tiene que hacerse el conteo. 1.700. Y aquí hay un tema. Cuidado confundir. Nosotros no estamos pidiendo la nulidad de las elecciones de la segunda vuelta. Estamos pretendiendo que se abran las urnas. Y algo fundamental desde mi punto de vista, que no es cuestión de decir hubieron 1.000 no sé cuántos miembros en las mesas. Yo no creo, mira, desde el 138, si las 1.700 tienen inconsistencias, ahí tienes tres opciones, y esas 1.700, si es que 700 tienen inconsistencias, se revisa. Y podemos seguir hablando. Perdóname, una cosa fundamental. El Instituto Geográfico Militar tiene que estar presente para conocer si es que las actas son originales, si son diseñadas, las que ellos elaboraron, las actas que se están abriendo, hay un lector para el papel de seguridad, para que todos estemos tranquilos. Ok, hay un Diego, tema que me quedó un procedimiento como lo está planteando Diego, hará más o menos que el escrutinio de las 42.000, que es lo que ayer dijo el candidato Lazo, tome más o menos unos 4 o 5 años, ¿no? O sea, revise cada acta, pase 4 horas, el Consejo Nacional Electoral de Pichincha, 4 horitas se demoró. Es conteo de actas, Diego, es distinto. El conteo de actas es distinto. Son muy rápidos cuando les conviene. No, Diego, el conteo de actas es muy simple. 4 horas cerraron No, Diego, el conteo de actas es muy simple. Tú tomas el acta, por eso, ¿no es cierto? Verificas que los votos la sean los que verificación están. del papel es muy simple, pasa el procesas. frasco y se va. Omar, yo tengo una preocupación. A ver, por favor. Omar, yo tengo una preocupación respecto a una información que tú diste, que creo que es preciso que la aclares. Es el primer corte de Sedatos. Sí, el primer corte de Sedatos. El primer corte de Sedatos es 52,1% a favor de Guillermo Lazo y 47,9% a favor de Lenín Moreno. Escucha las últimas, corte, 11:40 de la mañana. Escucha las últimas declaraciones de Polibio Córdoba, donde efectivamente dice que ese es su primer resultado. Esa es la declaración de Polibio. El dato que tenemos nosotros, Polibio Córdoba, que llegó a nuestra redacción ese día, 11:40, que yo quería precisar para ese efecto. Ok, vamos con la segunda parte de la conversación. Ya. Ahora, ¿quieres terminar tú para solamente un detalle. La responsabilidad que se tenía ese día sobre la información y la necesidad de dar información confiable a la ciudadanía recae sobre todos. Y sobre todo sobre la ONG de la cual fuimos parte, que fue creada justamente para eso, dar información oportuna
y veraz o verificada sobre el proceso electoral. Ciudadana. Se abstuvo de dar resultados que eran absolutamente trascendentes para dar tranquilidad al país. O sea, a ver, hay una forma de presentar los resultados cuando están en un empate técnico. Es bastante simple. Es decir, el resultado es este con un margen de error de tanto. Pero ellos debieron haber dado... Y con una probabilidad de 90% de que este resultado, en este orden, de los candidatos se ratifique. Eso era lo que técnicamente tenía que ser. El turno es para usted. Mire, según el artículo 138 del Código de la Democracia, no señala abiertamente, se pueden abrir aquí todas las urnas, tiene que hacerse una nueva elección, no. Establece claramente los 3 elementos para solicitar esto. La una es la inconsistencia numérica, la otra es la ausencia de firma y la tercera, si me recuerdas, ausencia de actas. Si ustedes señalaron en la rueda de prensa que hizo el señor Monge que 1.795 actas presentaban estas inconsistencias de acuerdo al 138 del Código de la Democracia, nosotros les hemos dicho, de acuerdo, abramos las urnas, pero creo... ¿Y qué es lo que pasó? Pero vuelvo a cerrar este programa con lo que inicié. Por más que Omar se encargue de explicar, por más que yo insista con el tema de las 1.795 actas, volvemos al inicio. No les interesa. Sabe que perdió las elecciones. Les interesa incidentar, por eso están pidiendo algo ilegal, algo que no se puede cumplir, porque no les interesa conocer los resultados electorales. Les interesa generar caos y les interesa generar violencia. La autoridad pública puede hacer solo aquello que está estrictamente dicho en la ley. Si la ley no establece la posibilidad de recontar todo por la voluntad, la limitación es que te dice en qué casos lo haces, pues. Ahí está la limitación. Inconsistencia numérica. Por eso. En cuanto a los resultados. Estamos confundidos de discusión. En cuanto a los resultados. He pedido la Contraloría el examen del uso y el abuso de los recursos públicos. Diego, presenten las actas. Estoy haciendo por los días. De las 1.795 actas. Obviamente lo que tiene que hacer el movimiento Creo es presentar la impugnación con la prueba de que gracias Omar, se presentó sería lindo, sobre el resto de sería muy lindo que en este país la ley estuviera por encima de la decisión y del deseo del emperador y monarca y dictador de este país. Eso no es, pero ni siquiera la Constitución se respeta. Pero voy a decir una cosa. Se quiere ganar la elección. Aquí vamos a ir un poquito más allá de la presentación de las actas, que ya lo está haciendo, creo, para satisfacción de ustedes. Lo está haciendo en los niveles que corresponden, en cada provincia. Cuando las resoluciones de las juntas provinciales se impugnarán, y cuando la decisión del Consejo Nacional Electoral independiente y autónomo dé también sus resoluciones, si no estemos de acuerdo, apelaremos al Tribunal Contencioso Electoral, que también es de ustedes. Pero en todo caso, a mí me queda una duda. En este momento político difícil, cuando la paz pública está en riesgo, cuando la gente quiere por la violencia generada por ustedes. Puede ocurrir que la gente va a salir espontáneamente por la responsabilidad de algo. Para ustedes, la conducta es negación y amenaza. Cuando salen el día de ayer para decir sí, ahora vamos a permitirle, vamos a ordenar. No dijimos eso. Te puedo leer, forma, pues. Te puedo leer. Alianza País acepta el desafío de este señor. Acepta el desafío. ¿Qué amenaza? Acepto, ahí va, pues. Dice, ahora nosotros aceptamos que se hagan las urnas, pero eso sí, si ustedes no demuestran ahí que ha habido fraude, entonces vamos a judicializar, como siempre, la política. No les tenemos miedo. Vamos a estar en las calles. Y yo sí le hago el llamado a la ciudadanía que salga a las calles, que aumentemos la presión social, porque solamente así podemos defender esta transparencia que estamos obligando y el saber que nadie manipuló el deseo de la gente en las urnas. Tenemos el derecho a hacerlo, ciudadanos, tenemos el derecho a hacerlo, porque es ahora o nunca, o nos pasan por encima. Así que no vamos a permitir que nos lleven a Venezuela. No, ahora venezolano. En 10 años siguen insistiendo que Ecuador es Venezuela. Nosotros hemos respetado como el que más los distintos procesos de Latinoamérica. Ecuador no es Venezuela. Y aquí quien quiere poner la lógica de violencia es precisamente la oposición. Pero les digo algo.
Nuestra militancia no es una militancia violenta, la ciudadanía ecuatoriana no es violenta y la Policía Nacional no les agredirá y no les agredirá. Nosotros no vamos a caer en esta propuesta de violencia. Ok, listo, señoras. Nos han querido dar al país. Omar Simo y luego Diego. Perdón, Mae. Espero poder intervenir, Mae. O sea, Sí, despacito, vamos despacio. No te pongas violenta, no estamos aquí. Sí, conversando. A ver, Omar, por favor. Usted tiene un tono de voz alto. Y es difícil competir con ustedes. El momento de alzar la voz, tienen gran experiencia. Pero vamos. Estoy sobre el tiempo. Mae. La ley establece cuándo y en qué casos. Ay, pero ¿cuál ley? Acojan esos procedimientos y cumplan esos procedimientos. Mae, aquí hay 4 personas, no 3, responsables de convocar a las personas a las calles, porque no es espontáneo. Se llaman Andrés Páez, A ver, Mae, por favor. César Monge y Guillermo Lazo. Ellos son los responsables de lo que está pasando. Esos son los que convocaron a las calles porque no aceptan el derecho de la ciudadanía a salir es legítimo, pues. Pero ellos están convocando. Que no ha habido violencia, Mae. Que no ha habido violencia, Mae. Cuando alguien pasa por la calle y están solicitando pitar y no pita, le agreden. Gente común. Entendamos el derecho del conjunto de los ciudadanos. ¿Dónde están? Es el conjunto de los ciudadanos. No podemos seguir así, Mae, por No, favor. tú estás aliada al MPD. Tú sabes cómo funciona el MPD. Ustedes, pues. ¿Cuál ustedes? El movimiento creó. Ya, y ayer no le daba así en la carita a Guillermo Lazo a Lenin Hurtado. Ya, ¿y cuál es el Amorcito problema, bonito. pues? Por Dios, No podemos seguir así, no podemos seguir así. No nos hagamos ingenuos. Yo Mae, quisiera por favor. señalar Dios, algo. no. Pero no fueron tus aliados. Yo quisiera recoger aquí dos Yo expresiones. estaba en participación ciudadana. Quisiera, Omar. No vamos a poder. Y yo cierro con esto. Quisiera recoger dos expresiones. La una que les dijo un aliado político para la segunda vuelta, que fue el señor Jaime Nebot. Si tienen pruebas, demuestren. Yo también en algún momento perdí y acepté. Pero quiero cerrar con las palabras del presidente electo Lenín Moreno. Hay que saber ganar con humildad y nosotros lo vamos a hacer. Y hay que saber perder con dignidad. Un minuto, Diego, por favor, y terminamos. Por favor, tranquilidad. Del licenciado. Pruebas de mal uso de los recursos, insisto. Por supuesto, ya la Contraloría, aquí hay una parte, ¿no es cierto? Eso también es parte del fraude electoral. El que la gente tenga que salir a la calle porque ese es su parecer para expresarse, es correcto. Es correcto. Hablan aquí del MPD, pero el MPD hasta hace poco era aliado de ustedes. No, hace muchos de Alianza años País. que no, ya. Pero fue, pues. Hace Sí. muchos años que no. Entonces, ¿Qué crees que dejamos de ser? Porque la violencia habría que que se preguntarles mueve en la a educación ellos, no va a con ellos. nosotros. Perdóname, nosotros no andamos con atunes belgas en el bolsillo para andar lanzando, pues ustedes sí. Atunes belgas. Atunes belgas que se lanzaron en la sede Nosotros de exportábamos atún a Bélgica. No. Ahí están los atunes. Muchísimas gracias a Paola Pavón, muchas gracias a Mae Montaño, a Omar Simón y a Diego Salgado. Felicidades, hasta la próxima semana.